y la diferencia de tamaño, vadean, no hay ningún puente, vadean el río, y aquí vemos la locia, que se llama también el Trenque del Chincherón, Trenque del Chincherón, porque Chincherón fue un regidor que hizo su reconstrucción en el siglo XVII.
la Locia, cuando había una embestida grande, una avenida grande de las grandes rías, se ha roto muchas veces, ocasionando unas desgracias muy fuertes en lo que es la vega del Segura. Aquí lo vemos también, este camino que va pegado al tren, que se llama Camino de la Locia y tiene varios kilómetros. Y aquí vemos una antigua, esto es una compuerta del Contrarrío, que es uno de los ríos que tiene nuestro río Sangonera. Esta imagen representa, bueno, pues una imagen terrible, una imagen de la ría de Santa Teresa. Ahí se ven personas que están rescatando cadáveres, sacando de las aguas, y está situada en la zona, pues, entre Aljucer y Monduerna. Con la posición de la catedral debe de estar situada en esa zona, o quizás en el barrio de San Benito. Y he puesto esta zona porque una de las, aunque no hablamos de las riadas en él, pero una de las consecuencias más terribles de las aguas, del desbordamiento de las avenidas, son que van a causar mucho daño. La verdad que si observamos la cronología de riadas, nos vamos a encontrar muchas riadas del Guadalentín y muchas de ellas se juntan con las del Segura. Podemos decir que en un siglo hay una media de unas 20-25 riadas, y en todos los siglos, por lo menos en los últimos que hay cronología, los últimos 4 o 5 siglos, hay dos o tres riadas que son muy fuertes, muy importantes, como la ría de Santa Teresa, o la de San Calixto, o la de San Lucas. Ya sabéis que aquí en Murcia tenemos la costumbre de ponerle nombre a las riadas, le ponemos el nombre de los santos del día. Aquí vemos el reguerón. El reguerón, ahora mismo a su paso por el Palmar. Ferigán, Sebastián Ferigán es un ingeniero militar que se le propuso la construcción de darle a esas aguas, darle salida. Más tarde el río se le daría salida al Segura por la zona detrás de Benieja. Luego este sería el reguerón, pasa por delante del Palmar, aquí donde está la fotografía, y esto viene a salir a través del Segurera. Esto es para defender, digamos, la posible entrada de las aguas en la ciudad de Murcia y en el valle, que hemos dicho que es un valle bastante habitado por la fertilidad de la tierra, de su tierra. Vamos a empezar a hacer nuestro recorrido. En primer lugar, desde el paso de los carros, los primeros kilómetros está desaparecido. Hasta la intersección con la Rambla de las Salinas, aquí no hemos encontrado ningún vestigio ni ninguna huella de lo que era el antiguo río. Antonio José dibuja una línea discontinua para indicar por dónde podría pasar este río. Esa línea discontinua coincide bastante, ahora diré por qué, coincide con el Tajo del río, que es la línea más honda del valle, donde pasaría un río, donde pasaría un riachuelo o una rambla. La Rambla de las Salinas, que viene a desaguar en la primitiva madre del río, la Rambla de las Salinas, que era de las Salinas de Sangonera la Seca, que estaban aquí arriba, más arriba, desaguaban en el río y todavía lo hacen. Aquí está la ermita Roca, que fijaron el punto que yo señalo, ahora la vais a ver, la ermita Roca, que nos sirve de referencia para ver dónde lo hacen, porque hemos descubierto que este tramo, que hay un tramo de 1 kilómetro y algo, que sí está todavía, y este tramo lo que hace es que le construye la Confederación Hidrográfica, le construye una aliviadera, una salida directa al reguerón. Y ya a partir de aquí, efectivamente, no aparece son campos labrados lo que se ve. Incluso esta zona es la zona de la base militar de Alcantarilla, donde está una zona de salto paracaidista, está labrada,
y por ahí se supone que iba el río Guadalquivir. Aquí vemos la imagen, vemos la Rambla Salada con vegetación salina que responde a las características de las aguas. La ermita Roca, está la hacienda de Roca, aquí al lado, esta ermita, pues, la ermita de San Juanera de la Seca, de finales del siglo XIX, y esta imagen se ve aquí, en el primer plano, aparece nuestro río Seco, que por cierto lleva agua procedente de la zona, de toda esta zona que eran antes campos de secano, ahora se han convertido en campos de regadío, campos de lechuga, todo esto ha cambiado muchísimo, campos de todo tipo de brócoli, de todo nos lo encontramos. Esta imagen que veis, este punto que veis aquí, es la ermita Roca. 200 metros en línea recta, nos encontramos ese tramo que estaba perdido y que la verdad no dábamos con él, hasta casi unos días pues lo encontramos. Seguimos su trayectoria y aquí es donde hace la curva esta que os decía, que lo manda hacia el reguerón. Lo manda hacia el reguerón, pero como va contra pendiente, lo que hace es que hay una zanja bastante cada vez más profunda, y aquí alcanza una altura de 7-8 metros, y aquí se ve un tubo por donde entran las aguas salinas, y vienen a desagüar de manera soterrada, vienen a desagüar de manera como si fuera un alcantarillado, vienen a desagüar en el Guadalquivir, en el reguerón. Vemos una imagen aérea, bueno, esto sería más difícil de seguirlo, pero os lo voy a marcar. Rambla que baja de las salinas, aquí en este punto sería donde se une, sube el río, sube ya el camino, voy a llamar camino y río indistintamente, pero sabéis que estoy hablando de lo mismo. Sube hacia arriba y aquí hace un recoveco, y en este punto, precisamente en este punto, va a girar hacia aquí se tapa, ya este tramo está soterrado. De forma que si vamos por la Locia, por el camino de la Locia, que es por donde se puede ir, no lo podemos ver, pasa invisible. Es un tramo oculto que queda ahí. Esta zona, pues como veréis, como se puede ver, es una zona ya de regadío, el agua viene de otra fuente, viene del trasvase y viene de agua depurada. Antes era zona de secano, y está completamente habitada, está llena de segunda residencia y de gente que vive allí todo el año. En este mapa más antiguo, del año 1721, también lo vemos aquí en esta zona, no dibujan más allá, sería desde el paso de los carros no se puede ver, pero bueno, hasta donde nos deja ver, sale por la Voz Negra, y luego pasa por Nonduerma hacia Murcia. Aquí vemos, esta imagen de aquí abajo es lo que la zona en el argot paracaidista le llaman el colchón, donde los paracaidistas saltan. La zona está labrada y está muy cerca de por donde se supone que pasaría el antiguo río. En la zona casi de alcantarilla, que pertenece a San Juanera de la Seca, cerca de la autovía, encontramos un primer tramo. Este tramo, que es una hondonada que va aquí rodeando de pinos, es curioso, va a ser la zona que se hace visible. Y ya luego, pasada la autovía, en zona de las Tejeras, por detrás del instituto donde yo trabajo, nos encontramos esta zona. Esta zona limita el barrio de las Tejeras, que queda aquí a la derecha, con el polígono industrial y una zona de pinos, y nos sirve de límite. Esta zona de aquí abajo sería a continuación, que sería ya entrando en el barrio, en la zona de la Voz Negra. Esto lo vemos aquí, estaría en la autovía, la zona de los pinos que antes os he dicho, y cruzando la autovía en la zona de la Voz Negra. Vale. En este punto, históricamente, nuestro río se va a dividir en tres ramas. Una está completamente desaparecida, que era una primera desembocadura en el Segura. Esa desembocadura en el Segura la relata muy bien Cascales López en uno de los libros que tiene sobre Alcantarilla,
y nos dice que aquí junto al Segura, aquí entre la Puebla de Soto, se encontraba la antigua ciudad de Alcantarilla, o el antiguo pueblo de Alcantarilla, una ciudad medieval rodeada por su muralla, y que con una riada la hizo desaparecer. Fue terrible, y entonces la gente de Alcantarilla, los supervivientes, decidieron situar la nueva Alcantarilla en una zona más segura, en una zona más alta, y que en el barrio de San Pedro, que tenía las aguas de la Cequeta, tenían agua, porque para situar una ciudad necesitaban tener agua, y bueno, pues este brazo está completamente desaparecido. Aquí es curioso, porque nuestro río se ve, la continuidad de nuestro río es por la calle que se llama ahora Calle de la Independencia. Esta calle nadie diría que es la calle de un río, ahora veremos por qué lo decimos, porque no tiene ningún vestigio de que fuera un río, pero donde sí encontramos una hondonada importante en el que se llama Riacho de la Morda. Aquí se encuentra La Voz Negra, el antiguo poblado de La Voz Negra, hoy lo que queda de él. Vamos a ver, Calle de la Independencia es un camino, una carretera, convertida en una carretera, no muy ancha. El antiguo poblado de La Voz Negra, que se conserva hoy día, y aquí está la Ermita de la Paz. La Ermita de la Paz está declarada monumento artístico, ahora mismo está en obras de restauración. Esta imagen es anterior y que bueno, que es un lugar con mucha historia. Aquí nos cuentan desde este paraje, pertenecía en su día a Nonduerna, luego se hizo independiente, llegó a tener ayuntamiento propio y ahora pertenece a Alcantarilla. Desde hace muchos años pertenece a Alcantarilla. Está integrado en el barrio de Las Tejeras. Y aquí se ve otra cosa interesante, que detrás de estas palmeras, detrás de estas casas, se ve una casa-torre. Una casa-torre, ayer hubo una conferencia sobre este tema, y es una casa-torre de la familia Gallego. Yo creo que es la primera casa-torre de la Huerta que nos vamos a encontrar. Aquí tenemos un documento muy interesante, que es el mapa de amojonamiento, señalando los límites de Alcantarilla, del siglo XVIII, donde Alcantarilla nos lo marcan con estas líneas y nos vamos a centrar en la parte norte, en la parte de arriba. Si veis, aquí está situada La Voz Negra, está fuera de lo que es Alcantarilla actualmente, y el límite es el Camino de la Independencia. Entonces se llamaba Camino Viejo de Lorca. No lo podéis leer desde ahí, pero si tenéis curiosidad por entrar en el velo de este mapa lo podéis encontrar en el archivo regional. Nos aporta mucha información. Nos señala la acequia de Turbedad, la acequia de la Lava, los límites con la Puebla de Soto, el río Segura, nos da mucha información, pero donde nos centramos nosotros es aquí, en esta zona de el Riacho de la Morda. El Riacho de la Morda existe, estas fotos son actuales, hechas desde hace 2 días, y vemos aquí una hondonada, una anchura de 15 metros. Aquí los colindantes han respetado la anchura del río, cosa que en otros lugares no lo han hecho. Por ejemplo, en la fotografía de abajo se ve claramente que no lo hacen. Aquí la anchura es menor, aquí no llegará a 8 metros. Y en esta otra foto se ve cómo era ese camino que yo os decía cuando era compatible con camino y río al mismo tiempo. Una parte se utilizaba como camino, los huertos están más altos, están a 1,5 metros, 2 metros más altos, y la caja del río se utilizaba como camino, una zona, no todo, y la otra zona se utilizaba como vaguada de las aguas, posible agua en caso de lluvia, en caso de pequeñas riadas. Dejamos el paraje de la Morda, que es esta zona de aquí. Esta zona de aquí se riega, de hecho, con la acequia de Alcantarilla, o la acequeta, que es la acequia que recoge las aguas de la rueda de Alcantarilla. Y esta zona fue la última zona de regadío de la huerta tradicional, a partir del siglo XV. La huerta que vamos a ver a partir de ahora es mucho más antigua.
¿eh? Bueno, pues aquí nos encontramos en este punto que estoy señalando, primero con el camino de los soldados, que es una antigua calzada romana, que venía desde Cartagena hasta Archena y pasaba por Alcantarilla. Y nos encontramos también con la acequia del Turbedal. Y la acequia del Turbedal tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. Recibe el nombre de Turbedal por lo de las aguas turbias que recibía ocasionalmente o cuando las llevaba. No solamente del río que estoy diciendo, del río de la primitiva madre del río, sino también recibía, se encontraba, aquí se va a encontrar con el Almanzora, más abajo se encuentra, en San Ginés se encuentra también con la otra parte de la Almanzora, y en la zona de Aljucés se encuentra también con el río Nula. Y recibe el nombre de Turbedal. De hecho, en Monduema todavía encontramos gente mayor que dice Turbial. Aquí, pasado el camino del Turbedal, nos encontramos con algo que hicieron, no se tenía que haber hecho aquí, pero bueno, se hizo aquí. En el año 91 del siglo XX se hizo la estación de mercancías, y la estación de mercancías está justo cortando el río, lo corta. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Pues construyeron un desvío, una vaguada, alrededor de la estación hasta que enlazaba de nuevo con el cauce original. Esa vaguada es un río artificial, no es el río, sabemos que no es el río natural. Se corresponde con estas imágenes, esa vaguada se abandona, pero la verdad que por ahí ya no pasa agua, no pasa nada, se abandona, se llena de escombros, de basura, y aquí intentamos que por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, tuvimos la gente de Monduema, la Junta Municipal de entonces, tuvo mucho empeño en el año 2007, y que conseguimos que se hiciera una actuación de deforestación con árboles como olmos, palmeras, moreras, hay chopos, hay casi todo tipo de especies, más de 20 especies diferentes, desde higueras hasta diferentes tipos de arbolado, y que le presenta un aspecto completamente diferente. Ese arbolado, el problema es que actualmente no tiene mantenimiento. El mantenimiento se lo da a la Junta Municipal y, claro, sus recursos son bastante escasos. Y sabemos que actualmente, por parte del Ayuntamiento hay un proyecto que ha salido a la luz pública estos días, de creación de una senda verde muy interesante, de un recorrido aproximado de 1,5 kilómetros, que se va a destinar a adecuar toda esta zona. La van a dejar todavía mucho más bonita. Esperamos que esto se haga y que vamos a ver lo de la estación de mercancías ahora. La estación de mercancías, pues, que hace límite con Alcantarilla. Esto es Alcantarilla, esto sería Monduema, sería Murcia, o la de Soto quedaría aquí arriba. Nuestro río va por aquí. ¿Lo veis por aquí? Por aquí. Estas son las vías del tren, nuestro río va por aquí. Y antiguamente seguía casi paralelo a la estación, y aquí la cruzaba. Vale. Y aquí lo que hicieron con la estación fue mandarlo por la zona sur. La bordea la estación, y toda esta zona se plantaron más de 300 árboles en el 2007 y en el 2009. Los plantaron los mismos vecinos, porque lo que se hizo fue una actuación conjunta entre la Confederación Hidrográfica y la Junta Municipal. Y entonces se decidió que los vecinos fueran los que plantaran los árboles. Luego la Confederación hizo los agujeros para plantarlos, limpió, colocó bancos, colocó palmeras, colocó una serie de instrumentos que se colocó después. Esta imagen que veis aquí simplemente es un recordatorio de que del puente donde cruzaba el río, no he encontrado fotografía antigua, solo he encontrado esta pintura, que alguien la tenía en su casa y me ha permitido fotografiarla, donde el río cruzaba por un puente de 2 ojos las vías del tren. Esto va a ocasionar problemas en las riadas, sobre todo en la riada de Santa Teresa ocasiona un problema.
porque esto supuso una parada, supuso un dique de contención y hizo que las aguas asolaran, castigaran mucho el lado sur de la huerta de Nonduermas. De hecho, ahora lo veremos, Nonduermas desaparece. Nonduermas desaparece, se queda destruida. Las 100 viviendas que formaban en 1879 desaparecen totalmente. Hubo casi 60 muertos solamente en Nonduermas. Vemos una bella imagen de la zona, esto es arbolado, esto es una olmeda. Aquí está la acequia de la Dava que cruza. Volvemos de nuevo a nuestro mapa, al mapa de Antonio José García Cano, y Antonio José García Cano dibuja el cauce original que llega hasta la acequia de Barrera. Vamos a ver ese tramito. Ese tramito es un tramo que limita Puebla de Soto queda aquí, Nonduermas queda de abajo, porque el río, una de las funciones que hacía también, limitaba pueblos, no solo Murcia con Alcantarilla, sino que va a limitar pedanías, va a limitar Puebla de Soto con Nonduermas, va a limitar La Raya con Nonduermas, va a limitar Rincón de Seca con también Nonduermas y con la Era Alta, Rincón de Seca con Era Alta, y también limita con el barrio de la Purísima Barriamar. Lo que hace un río, que una de sus funciones es limitar pueblos. Vemos una de esas imágenes que queda, este cauce es auténtico, por aquí también va la vía verde esta que el ayuntamiento nos quiere hacer. Esta imagen es una lástima, porque estas medias que hay aquí tan bonitas, parte de ellas la han cortado ya. Ya no están. Esta imagen la hicimos antes de la pandemia y parte de ella ha desaparecido. Esta es la imagen de la derecha, que es más bonita, la que lleva agua, es de Mateo Rubio. Y esta se ve en otras fechas del año, para que veáis la comparativa. Prácticamente es la misma imagen. Son las mismas medias, aquí se ven menos en esta zona, pero podemos ver la hondonada perfectamente, los huertos quedan más arriba, el camino. Esta, que es la misma, más atrás, vemos algo que es importante. En muchos tramos del camino van a estar, va a haber paralelos al mismo, van a construirse acequias y brazales. Los brazales y las acequias hoy están prácticamente al mismo nivel, porque el camino se ha regrecido, ese camino hondo se ha elevado. Pero su origen estaban por encima. Y si en algún brazal o alguna acequia quería cruzar al otro lado, lo hacía a través de un sifón. Aquí adelante hay un sifón precioso, que esto está en el límite de la Puebla de Soto, esto sería donde está Brazada de Puebla de Soto y esto sería Nonduermas. Vemos un mapa complementario que hace Antonio José García Cano de esta zona. Esta zona hay un secreto que hemos desvelado, en el cual nos dice que cuando construyeron las vías del ferrocarril se encontraron que el camino hondo, las vías del ferrocarril se construyeron en 1863, en esa fecha. El camino hondo, que era como se llamaba esta zona, cruzaba en dos lugares. ¿Y qué hicieron los ingenieros? Pues se trajeron el río y lo hicieron aquí. Se trajeron el camino y lo hicieron bordear. Y esta zona la dejaron como camino, pero el cauce hondo lo pasaron por el otro lado y conectaron la zona de un lado con la zona del otro. Por medio va la acequia de Barrera y aquí hay un interesante puente. Ese puente que hoy vemos, que es por el puente del carril de la vía, que es este puente se llama Puente Nuevo. Se llama Puente Nuevo, pero tiene muchos años. Sabemos que como poco es del siglo XVIII, como poco. Es un puente de piedra, de ladrillo cocido, y que era el puente para salvar la acequia de Barrera. Aquí vemos, vamos a ver la siguiente imagen, aquí vemos en el otro lado del río lo que hicieron cuando hicieron el ferrocarril. Cuando hicieron el ferrocarril, para pasar el ferrocarril, construyeron también un puente. Este puente ahora mismo están construyendo un puente aquí por encima de este,
porque están las obras del AVE haciéndolas y están construyendo. Espero que esto lo respete. Parece ser que sí, entre otras cosas, porque sabéis que la acequia de Barrera ha sido declarada BIC y esto está dentro de la acequia de Barrera. Esto que estamos aquí señalando es la acequia de Barrera. Esta cascada de agua es el brazal del Mártir, que hemos visto antes que lo por encima. Pues aquí de ese agua desemboca. Y este era un lugar de baño. Este era un lugar de baño, donde los jóvenes hasta los años 60, años 70 venían a bañarse. Entre otras cosas, venían a bañarse porque se tiraban desde lo alto del puente de la vía, hacía como de trampolín y se tiraban a esta zona. Y luego tenían el margen del camino hondo, en la zona que no vemos, justo la zona donde está hecha la fotografía, que era como una zona, como una pradera, que se quedaba verde de la hierba que subía del agua y le servía como lugar de esparcimiento. Hoy, con esa actuación que hicimos de la Confederación Hidrográfica del Segura, se conecta con un puente de madera, porque esto estaba sin conectar. Conectamos el sendero verde, lo conectamos con un puente de madera, con un puentecillo de madera. Aquí había un horno inmenso que cayó y rompió una de las ramas rompió una de las barandillas del puente que está todavía sin arreglar. Bueno, pues hasta aquí es donde empieza el Ayuntamiento a hacer la actuación esta importante que viene de los fondos europeos. Y esto es parte de ese sendero verde que está prácticamente, la hierba ha crecido y está oculto. Bueno, pues vemos la imagen de antes, pero ahora nos vamos a referir a la acequia de Beñalé. La acequia de Beñalé cruza también, va paralela a la acequia de Barrera y cruza el camino hondo, lo cruza por un sifón, aquí en este punto. Y aquí hay otro puente muy antiguo, quizás también de la misma antigüedad que el puente nuevo, que pasa desapercibido. Es un puente de piedra muy pequeñito, pero que pasa desapercibido. Y seguramente es el puente que tiene más historia. Aquí vemos una mujer cogiendo agua, la huerta también es mujer, es el lema de esta campaña. Bueno, la imagen es que me estaba contando cosas esta señora sobre, esa señora vive aquí, me estaba contando cosas sobre el Guadalentín, entre otras cosas, y sobre el caserío que se llama Gilandario de los Quilinos, y le hicimos la foto, y la hemos ilustrado. Bueno, vamos a llegar, nuestro camino llega hasta la carretera de Alcantarilla. La carretera de Alcantarilla la cruzaba por un puente que se llamaba el Puente de los Cuatro Ojos. Vemos dos de esos cuatro ojos, los otros están cegados, y están cegados, entre otras cosas, por un terraplén, por muchos escombros, y como tantas cosas se han cegado. Aquí hay una de las... Esta fotografía está hecha desde el mismo sitio, pero con distintos ángulos. Uno hacia adelante, hacia la carretera de Alcantarilla, y la otra hacia atrás. Aquí, ¿qué se ve? Aquí vemos una galería cubierta. Mira qué bien, tiene el puente una galería, porque tiene aquí un puente. Bueno, pues en realidad esto es una ocupación de ocupas. Aquí la gasolinera ha ocupado el río y lo ocupa con esta infraestructura que crea aquí de pivote. Y bueno, pues esto de alguna manera conserva parte del ancho. Estos hicieron una pared, el huerto de aquí al lado hizo una pared, pero que cogieron. Al final del túnel vemos una zona verde que viene a ser esta. Aquí vemos todavía el camino de tierra de ese río. Arbolado en los lados, huerta por lados, y llegamos la gasolinera que os decía, la zona de tierra, y llegamos a la carretera de la raya. La raya estaría aquí estarían los dos. Llegamos a la carretera de la raya. Aquí se hizo un puente para cruzar la carretera de la raya, y es el camino antiguo. Este camino es el camino que se llama el Camino Real de Andalucía, se llamaba así, Camino Real de Andalucía, que conectaba la ciudad de Murcia a través de este camino y luego seguía por la raya, Puebla de Soto y Alcantarilla, y luego iba hacia Andalucía. Vemos la carretera de la raya actual y aquí crearon una hondonada. Aquí se creó una hondonada que con el paso del tiempo, pues los colindantes iban incorporándola. Esa hondonada se recupera para el uso público y se construye un pequeño
jardincillo y aparte de la acera. Non Duermas queda aquí al fondo, en la carretera Alcantarilla, y el río va a girar esta vez hacia Murcia, hacia la zona del Rincón de Seca. Esto sería Non Duermas, esto sería el antiguo camino, que se va a cambiar de nombre, ahora se va a llamar Camino del Reguerón. Cambia de nombre, Camino Hondo, ahora se llama Camino del Reguerón. Y se llama Camino del Reguerón y entra durante todo este camino. Este camino del Reguerón es un camino totalmente asfaltado, conserva el ancho original de 15 metros, aquí vemos el polideportivo del Rincón de Seca, y nos conduce hacia un caserío que lo forman las pedanías de Puebla, de Rincón de Seca y de Non Duermas. Se llama el caserío de Funes, en mención al molino de Funes, que está aquí donde estoy señalando. Este río, este camino, ahora es camino, aquí se corta, aquí no puede seguirse, porque las viviendas que hay aquí lo ocuparon en los años 60 del siglo XX, completamente no tiene continuidad. Aquí hay un punto importantísimo, y es que aquí se da la confluencia con el otro camino hondo, que es el camino o el río Almanzora. El río Almanzora desemboca en el primitivo, en el cauce primitivo, en la madre del río, desemboca en este punto. Vemos una imagen del molino de Funes. Molino de Funes, que todo el mundo lo conoce así, pero en su origen era el molino del marquesado de Camacho. Vemos una imagen de más de 100 años, encontrada en un periódico, en el Liberal, en 1808. Este señor es el propietario de entonces del molino, se llamaba Enrique Miñano. El molino se encontraba junto al Camino Hondo. Aquí vemos la hondonada, existe una hondonada prácticamente, yo creo que más de 2 metros. Vemos un puente de 2 arcos que para cruzar desde la carretera de Alcantarilla hasta el molino. Entonces sí estaba hecha la carretera de Alcantarilla. Actualmente esto se ha cegado completamente. Veis que esta zona corresponde a la misma, veis la zona del pico de la vivienda del molino, de la casa de arriba, y está hecha buscando más o menos el mismo ángulo. Aquí se le hizo un postizo, se le ha hecho un postizo, se ve que aquí no existe. Es la misma imagen, vista de frente, vista desde la carretera de Alcantarilla. Aquí se unían los dos caminos hondos y se formaba uno que iba hacia la zona de atrás. Vemos una imagen que es poco conocida, una imagen de una ermita que tiene forma de barraca, es la ermita de Funes, y se encuentra situada justo detrás del molino de Funes. No se ve desde fuera, hay que por un callejón, entramos y la vemos. Y esto es lo que os decía, que está ocupado por las viviendas. Esta zona queda un pequeño camino de acceso a algunas viviendas, pero otras, en la parte de atrás, han ocupado todo el cauce. Incluso algunas de ellas han hecho ahí como un atrio que ocupan parte del mismo. Estamos aquí, en el molino de Funes, antiguo molino del marquesado de Camacho, después recibe distintos nombres, pero bueno, el objetivo no era hablar de los molinos, sino hablar de nuestro camino. Aquí movía las aguas de este molino la acequia de Alfoz o Puzmarina, y venían también a coincidir con la acequia de Albarate. En este punto se juntaban las dos acequias. Estas acequias desembocan hoy en el río Segura, pero antiguamente no lo hacían. A finales del siglo XX, cuando se hizo las obras del río Segura, se hizo esta derivación al río Segura. Pero antiguamente esta acequia seguía paralela a nuestro río, a nuestro camino hondo, seguía paralela hasta llegar a unos molinos. Estos molinos son dos. El molino de Rocaful, que se alimentaba con las aguas de este molino, de esta acequia, y el otro molino es el molino de Riquelme o Cascales. Resulta que este segundo molino se alimentaba con agua de otra acequia, con agua de la acequia de Batán y con las aguas de la acequia de Almohaja. Aquí en el dibujo lo explica todo claramente. Deciros que esta zona ha sido recientemente
a propuesta de una asociación que trabaja por la defensa de la huerta, que es Ubermur, ha sido declarada, está protegida, ha salido en el boletín por la comunidad autónoma, ha salido como bien catalogado de interés, y esta zona está totalmente protegida actualmente. Y es una pena que no se hubiese hecho antes, porque uno de estos molinos, el molino de Cascales, está completamente destruido. Solo quedan 2 arcos que nos recuerda que ahí estuvo. Este molino lo destruyeron completamente. Y el otro molino sí que queda, lo vemos aquí abajo, que está pintado de rojo, sí que existe, todavía lo podemos ver. Bueno, la acequia que antes os decía, la acequia de Almatel, que venía a conectar, a alimentar al molino de Cascales, fue cubierta con tierras que se trajeron, porque ya por parte de la Confederación, y por supuesto aprobó por un juntamiento de la Junta de Hacendados, hicieron derivar las aguas más atrás, y esta zona está completamente cubierta y se ha creado un pequeño jardincillo. Ahí los vecinos disfrutan de un pequeño jardincillo. Lo vemos aquí, la acequia. Esta zona es la que decía que hay un pequeño jardincillo, porque esta zona ha desaparecido como acequia, ¿vale? Vemos ahora, a continuación, algo que es importante. El camino, en este punto, se bifurcaba en dos. Uno que iba directo a la ciudad de Murcia, y otro que conducía las aguas de las acequias al río. Conducía las aguas y las conduce. Es el riacho del Soto, de los Ortuños, o llamado también de los Mancheños, ¿vale? Este camino está entubado, es este de aquí, está entubado, por aquí debajo van las acequias, y el otro camino que se buscaba va por aquí arriba, y es esta calle recibe el nombre de calle Camino Hondo, curiosamente, han mantenido el nombre, aunque ahí no vemos nada de hondo. Vemos una calle estrecha, que su cauce ha sido ocupado también por la vivienda, y que aquí vemos la imagen, aquí lo vamos a ver, una fotografía aérea, vemos esta zona donde pasa el cursor, vemos las viviendas, son viviendas muy modestas, una fila ahí de 50 viviendas muy modestas, la mayoría de ellas, y luego esta zona ya es más ancha, es una avenida más ancha, estamos hablando de la zona de Barrio Mar, la purísima Barrio Mar, que nos lleva directamente a la ciudad de Murcia. Y la otra bifurcación, donde van las aguas de la acequia de Bardán, es esta zona de aquí, que veis, es un cañar. Esta huerta es una pena porque está completamente abandonada. Toda la zona esta del río Segura, si vais paseando por la zona del río, podemos ver una zona de huerta completamente abandonada. Aquí se ve la huerta abandonada, y estas son las cañas del cañaveral que forma el riacho de la acequia de Bardán. Vemos la imagen que es de anterior, del río, del Camino Hondo, una calle muy estrecha, donde apenas cabe un coche, y en cambio aquí ya la avenida ya es más grande, ya estamos más cerca de Murcia, y aquí también se llama Camino Hondo, que nos conduce hasta el colegio Barrio Mar 74, muy cerca de la carretera de Alcantarilla. Y ya muy cerca de la carretera de Alcantarilla nos lleva hacia la calle Cartagena. Nos vamos a un mapa antiguo, un mapa que hace referencia a manos de Pablo Villar, de la Guerra de Independencia, 1809. Aquí vemos los molinos, el molino de Riquelme, el molino de Rocafort, molino de Borfa, que se llamaba así entonces, el molino de Funes, lógicamente tenía el nombre de su propietario. Anteriormente sabemos que se llamó también molino de Panes, y es el molino del conde del Marqués de Camacho. Bueno, y ya estamos terminando. Ciudad de Murcia. Ya vemos el río Segura, estamos cerca de la desembocadura, y vemos una imagen curiosa.
Por aquí pasaba calle Cartagena, que está todavía sin esta zona del cuartel de artillería, del antiguo cuartel de artillería, que está sin desarrollar, y lo que había de la calle Cartagena, ¿vale? Esto lo hemos descrito anteriormente, pero vemos aquí una cosa importante, el matadero. El matadero, esta imagen es de la época, este mapa es de 1910, el matadero está ubicado junto al Camino Hondo. Y sabemos, porque nos lo repiten todas las personas que hemos entrevistado, nos repiten siempre, las personas mayores nos repiten siempre lo mismo. Era un lugar de paso de ganado. Pasaban las bestias y iban siempre en dirección a Murcia. Con dos finalidades. Una, la llevaban al matadero y la otra, la llevaban por la calle Cartagena, la llevaban al mercado de ganado. Fijaros que el mercado de ganado estaba aquí, precisamente en la misma dirección. El antiguo matadero, antes de que hiciesen se encontraba también al final de la calle Cartagena, aquí. Y lo sabemos porque, entre otras cosas, pone calle Matadero. Y ya por último, vemos la calle Cartagena actualmente. Aquí vemos algunos establecimientos que muchos conoceréis, como Pacoche o Rubio o la Frutería Parra, con un ancho que va variando, una calle que va pues, haciendo un poco como si fuera un río, lo vais haciendo, la curva de como si fuese un río. Aquí estaría la calle de la Zanja, que es esta de aquí, pero hoy se llama Hernández del Águila, se le cambió el nombre hace mucho tiempo, frente al Jardín Florida Blanca, y aquí donde desaguaba el antiguo río Sangonera. La imagen de antes que os he dicho, que ahora la vamos a explicar, y la imagen actual del río Segura. Con esto ya terminamos. Vemos que desaguaba, con todos los indicios que nos da, donde ahora mismo está el barquito turístico, ahí, al finalizar, al levante de los molinos nuevos, que son estos de aquí, que hoy están convertidos en museo, y aquí desaguaba el río en el río Segura. Aquí enfrente estaba el Arenal. Y ya por último, pues decir simplemente que en el escrito, en el artículo que hacemos en la revista, hacemos una serie de propuestas como que el río, este camino, pues que no se olvide, que es interesante dar a conocer su existencia, entre otras cosas, para protegerlo, y para protegerlo como está, y para protegerlo del olvido. Ya que es el camino natural, entiendo que es el camino natural más antiguo, o uno de los más antiguos que tiene el municipio, y que está en peligro de desaparecer en muchos de sus tramos ahora mismo. Entonces las administraciones deberían de tomar medidas, ya se han tomado dos de ellas, que las he relatado anteriormente. Una de ellas es la zona de los molinos, que están declarados bien de interés, y la otra en la zona de la Acequia de Barreras, que también se ha declarado BIC, y la otra las obras de actuación que va a realizar el Ayuntamiento próximamente como senda verde. Una mayor vigilancia, una mayor limpieza, una mayor divulgación pedagógica, una forestación, una conexión hacia el río Segura, sería fácil de hacer, crear rutas ciclables, rutas de senderismo, señalizar, que está todo sin señalizar, y en uno de los antiguos molinos, en una de las antiguas ermitas que están sin uso, crear un centro de interpretación de lo que es no solo del primitivo río Guadalentín, sino de todos los demás ríos que no quería hablar, del río Nubla, del río Cota, del río Isla, del Contrarrío, del río Grande, de todos los demás ríos que formaban una zona de regadío, de la que no he querido tratar nada en la exposición, porque he querido centrarme solo en el recorrido del antiguo primitivo Madre del Río. Pues nada, muchas gracias, y si queréis preguntarme cualquier cosa, estoy a disposición vuestra. Yo ando de acuerdo con él,
vuelto. Entonces, realmente nosotros tenemos que considerar que la Huerta de Murcia es un delta, efectivamente, como ha comentado, que se inicia en el paso de los carros, que es el primer paso realmente que hay en el norte-sur desde siempre. Entonces, bueno, se ha rellenado. Y realmente lo que ocurre es que tanto el Segura como el Guadalentín desembocaban en ese delta. En el principio, no tanto, hacia el año cero o por ahí más o menos. La avenida, la del Segura, es un río que está más laminado porque tiene más cuenca y el paso de los almacenes lamina las avenidas, pero el Guadalentín tiene carácter ramblizo, de rambla, y lo que venía, que, bueno, el último muestra, la guerra de Santa Teresa, era lo que ahora podríamos llamar un tsunami. Es decir, venía hasta el paso de los carros 1.200 metros cúbicos por segundo, de pronto se abría y era como una ola que arrasaba todo lo que había. A ver, realmente hablar de cauce en el delta es muy complicado, dado que nosotros estamos retrocediendo desde ahora hacia atrás. Cuando tenemos el Segura está canalizado, es antrópico total. El reguerón que se hace, el primero, se hace en 1745 por el ingeniero Sebastián Reuson, como ha dicho. Bueno, luego en los años 40 la Confederación hace un nuevo reguerón que se necesita actualmente porque le da más capacidad. Entonces, desde el punto de vista de la administración, lo que dice el Sangonera, el río Guadalentín va por el reguerón y canalizamos el Segura por aquí. Pero observamos el Segura está lanzado, el Guadalentín lo ha lanzado al norte, es decir, todos los meandros, todo el trazado meandriforme, pero ese es el último cauce, por así decirlo. Quizás lo que usted se está refiriendo es totalmente cierto, que el cauce que traía el Guadalentín sería el más natural, el que no es, porque antropizadamente lo han hecho por el reguerón. Y entonces, pues por ahí ha salido realmente pues cosas porque había que proteger la vida de las personas que vivían en Murcia y luego en las pedanías. Esto es nuestra historia, efectivamente, pero nosotros tenemos el cauce desde Alcantarilla hasta aquí canalizado por la Segura, en las avenidas, y como es el Sangonera, el Guadalentín, llega hasta el tsunami y barre todo lo que se encuentra hasta que el tsunami hidráulicamente llega a una velocidad pequeña, pero entra con una velocidad de 5 o 6 metros cúbicos por segundo, unos 1.200 metros cúbicos por segundo que trae desde arriba, y la verdad es que arrasa con todo. Y claro, lo que ocurre es que nos hemos empeñado, está bien empeñarse en hacer la huerta, pero nos hemos empeñado también en poblarla, ¿no? Con todas las letras. En fin, tampoco quiero yo alargarme en estas cosas. Yo simplemente quería matizar el hecho de que el concepto de cauce natural no existe y que lo que venía de Guadalentín era. Por otra parte, solamente uno. Para mí yo no llamaría la huerta de Murcia, yo llamaría la huerta de Sangonera, porque a mí, de todo esto que le leí su confidencia y le he leído lo de Alavega, realmente aquí los que realmente empezaron a trabajar antes de que llegaran los musulmanes serían la población de Sangonera Alavega, porque esos son los que realmente estuvieron dominando esta manera porque veían que traía agua de vez en cuando, la abarcaban todos estos ríos, efectivamente, a qué se refiere, y fueron los primeros huertanos de todo esto. Simplemente eso, así porque no quiero. Gracias por tu aportación, pero es verdad, una cosa es fue un río que se convirtió en camino, y lo que hemos intentado explicar esto, y como camino sí existe,
y existe hoy, está convertido en calle, está convertido en camino, está convertido en carriles de la huerta, y es el antiguo, uno de los cauces del Guadalquivir, de ese delta. Pues nada, más cosas que alguien quiera comentar. Sí. Antonio, Sí. yo soy Enrique, de adulto, no sé si te acuerdas tú. Ah, sí, Hace sí. 5 años de aquello. Pero hay que tener el tema este. El tema es el siguiente. ¿De dónde parte el reguerón? El cruzamiento que tiene el reguerón hacia la zona del Palmar, hacia la zona de la Alberca y de Torreagüera. Vale. Porque en el paso de los carros, tú has dicho antes que había un dique, bueno, hay donde toma el río Isla, ¿no? Parte exactamente de un lugar que le dicen las puertas de Murcia. ¿Dónde está Las esa estación? compuertas de Murcia. Esto está, ¿Dónde vamos está? a ver, aquí estaría Sangonera, ¿Sangonera? ¿vale? Pues parte exactamente, la gafa, no, si está dibujado aquí en el plano. Está en la avenida, Aquí. en el polígono de la avenida, ¿no estamos? Aquí. En la parte, en los mármoles guinados. No te sé decir esa referencia. Si me permite un matiz, usted va por la carretera de Matarrón, sale de San Luis a la Soy de Verde. Sangonera, y bueno, soy del Palmar y de Sangonera este señor. de buen terreno. Bueno, por la carretera de Palmar a Matarrón. Sí, al polígono de la avenida, por ejemplo. No, Que es donde toma- digamos, es carretera, ¿no? Usted pasa San Luis a la Verde, no por la variante que han dicho ahora, por dentro del pueblo, por la carretera del Sí, 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 sí. Bien, entonces ahora se encuentra con una rotonda, Sí. pues entonces en esa rotonda, para abajo, La perpendicularmente a la carretera, ahí tiene la puerta. Eso es la Torre de Guí. Antes de la torre, antes de Un barco de Guirao. ¿Eh? Un barco de Guirao. Lo que le digo yo, la bajada del Palmeral. Antes, nada más salir de San Luis Verde, ahí abajo. Quiero que me lo expliques. Sí. Sería Paquite, donde el reguerón- Es aquí, donde ahí parte el está. reguerón, donde Sí, todo el sí. mundo dice que parte el reguerón, es en un lugar que se llama las compuertas de Murcia o las puertas de Murcia, que es una compuerta que hacían como de parada para que las aguas pudieran irse por los otros ríos. Y eran las aguas de donde los ríos, como muy bien acabo de decir, servían de un antiguo regadío que posiblemente fuese más antiguo, fuese mucho más antiguo que el regadío del terreno tradicional de la Huerta del Segura. No se sabe bien, porque esto no está muy bien estudiado, pero posiblemente este regadío que se crea aquí es más antiguo. Hay un heredamiento de riego. ¿Y llegaría? Contéstale. Que hay un Un heredamiento de riego de Sangonera. de Sangonera, sí. Y los cauces que dice Antonio están registrados porque estaban regulados. Era por la forma, no es como se regaba panta, se regaba con boquera y se regaba de otra forma. Eran los antiguos regazos que se regaban, que no era un riego tradicional como el riego del Segura. Era un riego que cuando venía agua se podía regar, y estos campos eran campos que se sembraban sobre todo de alfalfa y se sembraban de cereal. Pero eso no es la vuelta. No era la huerta, era otro tipo de huerta, eran campos de alfalfa. Entonces, claro, cuando venía agua, y era agua salina, mucha de ella, que se podía, y se regaban por agua por los antiguos regazos. ¿Hasta dónde llega el río Nubla? ¿O Nubla? ¿Sería hasta la zona de la televisión murciana? No. Un poquito más arriba. Nubla llega hasta- ¿Dónde hasta- empieza? No, perdona, ¿dónde empieza? Vamos a ver, aquí en este mapa, Perdona que te salgo un poco del tema, pero que también está un poco relacionado con lo esto. explicamos. El río Nubla va a coger de la Almanzora, sale de la Almanzora, y viene en dirección a Aljucer, y realmente es el río que llega hasta Aljucer. Y ahí se pierde, porque estos ríos desembocan, muchos de ellos cuando construyen las acequias, pues les sirve de desembocadura. Muchas de las acequias van a servir de desembocadura. El Almanzora primero se encuentra con la barrera del Turbedal y luego se encuentra con otras barreras, la barrera sobre todo la barrera de la acequia de Barrera. Pero el río Nubla, ¿parte de la Almanzora o parte de donde hemos dicho del paso de los carros, debajo de Guinao?
Yo en el estudio que he hecho esta zona es que no la he tocado, ¿me entiendes? Yo he tocado lo que era el primitivo río Nubla, Sí. Pero te lo puedo decir yo. Sí, pasa junto por el cementerio del Palmar. Cuando está, sí, el cementerio del Palmar luego cruza por donde está la funeraria, luego se mete por los perteneros Sí, pero sube para arriba. y al final se metía en Alcocer, Vale. por los Hidalgos, por la Torre Hidalgo, y se metía por la calle Mayor y desembocaba en el Molino de Oliver. Yo digo desemboca en la Torre Piñero, hacia la zona del río. A principios del siglo XX hicieron una derivación al Reguerón. Y ya terminó un momento más. Y hacia arriba, es decir, sería desde el cementerio del Palmar, subimos hacia arriba, Hacia vosotros, que sois de Alcocer, que hacia las compuertas de donde está la 7. Es que allá hay una hermanada, han roto una cosa ahí, de piedra amarilla que había arriba. Sí, a ver, es que resulta que una vez que sale de la Almanzora, es que esto Desde el Manzora que se abre hacia en la Almanzora hay ahora mismo, donde está la avenida que va desde el Leclerc hasta Salinera, hay como un palmeral. Y ese palmeral se abre por un lado el Almanzora, que cruza el polígono industrial y va por el camino hondo hasta el molino del Funes. Y el otro va por donde están las casas de la luz, cruza la otra avenida que va para Sangonera, la que viene de la 7, sigue en dirección, cruza la M31, creo que se llama, sigue y va en dirección al cementerio del Palmar y de Alcocer, cruza el camino que va para San Ginés, pasa todo ese descampado, llega a Torre del Piñero, se mete por los perteneros, va por la Torre de los Hidalgos, y se mete luego por el camino viejo al Alcocer y normalmente parece ser que desaguaba por la calle Mayor, donde está el molino. Hay una coincidencia en el tramo y en la línea entre el Isla y el Nubla. Hay una coincidencia y eso parte de que había dos carros, que puede ser que había una Almanzora, que no lo sé. El señor carro del Guirao, pero yo he dicho antes de la esa del Palmeral. La calle del Palmeral, cuando termina en la ronda del Señor, allí abajo están las puertas a la luz que tú dices. Ahí empieza a abrirse el río de Isla y sigue hacia la zona de San Ginés y salta la carretera y ahí hay unas compuertas que supuestamente empieza el río Nubla. Lo que es viene de la Almanzora también. Coincide, ¿no? Si es que estamos hablando de lo mismo, el río Isla hace ese meandro y se divide donde está el Palmeral ese, en Almanzora y en Nubla. ¿Vale? Es que si va, lo puede ver, que en dirección a donde está la ciudad de transporte, va a la Almanzora, que está lleno de escombros y todo eso, y el otro lo ve que va en dirección a donde está lo de las 7 y lo de las casas de la luz y todo eso, ahí está el Nubla. Es que se ve como se bifurca. Lo que he querido dejar más o menos claro en la exposición es que hay una zona, hay un río que se abandona y se hace camino, que es el antiguo cauce, se hace camino, se abandona como río. Lo que pasa es que cuando viene una inundación, pues lógicamente vuelve a la vida, una vida un poco de aquella manera. Y está cegado, está tal, pero las aguas vuelven al agua del río. Y esta zona, que es una zona de regadío, pero de un regadío diferente al regadío tradicional de una huerta. No podría decirse que sí, que es una huerta porque se riega, pero que no es una huerta que cuando se riega, cuando hay agua, cuando el río trae agua. Los estiajes del río Guadalquivir son muy grandes. Y que bueno, y aquí hay una maraña de ríos que son acequias y que bueno, que no es tan fácil de descubrir. Aquí Antonio José lo ha intentado dibujar y que más o menos lo que me estás preguntando yo creo que está todo señalizado y dibujado aquí. El río Bota riega por la zona de arriba, la zona de Torreguil y los demás ríos, y luego la Almanzora sí que desemboca hemos encontrado una desembocadura de la Almanzora que está muy clara, que desemboca en el primitivo río. Incluso yo voy a decir otra cosa más. Yo estoy seguro que hay otra desembocadura por el camino de Albadel. El camino de Albadel
posiblemente sea parte de un primitivo brazo del río Guadalquivir, de uno de esos primitivos brazos del delta. Ese molino, ese camino, que era el camino del Molino del Rey, si lo seguimos hacia arriba, pues nos lleva a... Es uno de los regajos, nos conduce uno de los regajos del Guadalquivir. Yo creo que una cosa un poco fuera de esto, pero también con el tiempo. Vamos a terminarlo ya, ¿vale? La última cosa y nos vamos. Venga. La Cartagena con Pluto pasaría por el Palmar en la zona del Camino de los Soldados en dirección a Catarina. ¿Cómo? La Cartagena con Pluto, la vía secundaria que viene de Cartagena con Pluto, que iba hasta Alcalá de Henares y a Segovia. No lo vemos, No lo sé. diferente tampoco. No lo sé. Si hay alguien en la sala que lo sabe, yo se lo desconozco. Vale. Es que lo han nombrado. Bueno, Muchas gracias. pues si hay una pregunta más, damos por finalizada la charla.